Bueno, muy buenas noches para todos los maestros y directivos que se encuentran en el Zoom, que con mucho amor y responsabilidad desde el CES queremos iniciar con una formación para ustedes, nuestros nuevos maestros. En mi caso, que me corresponde la parte jurídica, hoy voy a tocar por el tiempo que nos distribuimos con los tres compañeros, la parte de los derechos constitucionales principales que todo maestro especialmente debe conocer, y lo voy a hacer en doble vía, tanto como derecho para el maestro como deber dentro de nuestras funciones docentes y directivas docentes. Quiero, como CES, decirles a los maestros que no miremos las normas y las leyes como un castigo, sino como una forma de acceder a ellas para prevenir que como humanos podemos equivocarnos, y bajo la condición especial de servidores públicos, en la misma Constitución, ahorita mencionaré qué significa en la Constitución o qué responsabilidad tiene un servidor público. Los dos primeros artículos de la Constitución, que son la base de todo el desarrollo constitucional y legal colombiano. El primero está en los principios fundamentales de la Constitución y el segundo en los fines esenciales del Estado. Yo quisiera que tomaran nota de palabras claves que yo voy a decir, para que nosotros podamos ubicarnos en nuestra labor como educadores, pero también en nuestros derechos como trabajadores de la educación. La Constitución de 1991, que de mi parte la promulgo con mucha vehemencia, con mucho amor, tiene unos principios que nosotros como maestros debemos hacer que en nuestra institución se cumplan. Recordemos que la escuela es el Estado. En la escuela se evidencia el Estado. Por eso, estos principios llevémoslos a la escuela. ¿Cuáles son los principales principios constitucionales? La democracia. La democracia, el poder de la ciudadanía, para el caso de la escuela, el poder de todas las personas que conforman la comunidad educativa. Por eso esa democracia se debe reflejar en las diferentes herramientas y procesos de participación en la escuela. Por eso hay unos órganos del gobierno escolar donde todos tenemos parte y tenemos unos deberes y también unos derechos. Entonces, la escuela debe ser el ejemplo de democracia, donde los procesos de participación, llámese para elegir los distintos estamentos, consejo directivo, consejo de padres, consejo estudiantil, consejo académico, ¿sí?, etcétera, deben hacerse de manera democrática, por voto libre y voluntario, sin coacción y asumiendo las responsabilidades por las cuales elige o es elegido. Otro de los principios, además de la democracia, que debemos tener en cuenta como maestros es el pluralismo. Queridos profesores, que soy feliz viéndolos a todos porque se acuerda uno cuando uno inició. Que nosotros seamos capaces en la escuela de respetar el pluralismo.
Recordemos que somos diversos, todos somos diversos, cada uno es un mundo diferente. Entonces, al vivir en una comunidad educativa, nos toca por obligación, si queremos ser felices y pasarla chévere, respetar esas diferencias, tanto de los niños, padres de familia, compañeros maestros, directivos. Respetar el pluralismo, de aquí para allá nosotros, pero de allá para acá, que también nos respeten nuestra diversidad. ¿Sí? La participación es otro de los principios. Tenemos la democracia, el pluralismo, la participación. Que en nuestra escuela ni nos excluyan ni excluyamos a nadie. Es un principio constitucional de participación. Si no doy participación, si trato de intimidar para que no se participe, estoy infringiendo ese principio y los procesos van a ser antidemocráticos, van a ser ilegales. A veces en las instituciones se dan esos procesos, inclusive cuando vamos a elegir el personero o el representante de los estudiantes. Muchas veces nosotros queremos que elijan a tal, pero tal no, pero ¿cómo fueron a lanzar a tal? Y tratamos de incidir que jamás ustedes, maestros nuevos, la nueva generación, no vayan a pecar por vulnerar un proceso porque ha habido presión, intimidación de elegir o no a tal. Debemos persuadir, debemos orientar a los estudiantes a decirles, piensen, miren el perfil del candidato, si es la persona idónea, así se han dado cuenta ustedes si es el más pulcro, el más puntual, o sea, hacerles ver las cualidades, que miren las cualidades del candidato y elijan el mejor, pero no rechazando nombres o personas o incidiendo en que un proceso dé tal resultado. Yo lo digo porque tenemos mucha experiencia en esto y entonces queremos que los nuevos maestros sean verdaderos educadores integrales y constructores de ciudadanía, dando ese ejemplo en la institución. Otro principio constitucional es el respeto a la dignidad humana. Es imparagitable ese principio. Por eso yo a veces insisto tanto y ya en mi edad de chocheras, les recalco tanto a los maestros. La dignidad humana es un tesoro valioso. En Constitución se llama inalienable. Inalienable es que no lo negocio con nadie. Con nadie. La dignidad humana es el mayor tesoro que tiene un ser humano. Entonces, un maestro tiene que hacer que respeten su dignidad. Nadie lo puede ultrajar, ni así sea el jefe o el secretario de educación o el ministro o ni el presidente. Que nos respeten nuestra dignidad es que nadie nos ultraje de una u otra manera. Pero de aquí para allá sí que tenemos ese compromiso, mis queridos maestros, que por ningún motivo vayamos nosotros a vulnerar un estudiante en su integridad, en su esencia, ni física, ni moral, ni emocional. Es gravísimo vulnerar ese derecho. Tanto que no lo vulneren como hacerlo nosotros, pues sí, más grave. ¿Por qué más grave? Porque nosotros somos servidores públicos y tenemos en nuestras manos menores de edad. Esos seres que la vida nos ubicó para que nosotros hagamos de ellos seres integrales, ciudadanos libres, pensantes. Entonces, ese es otro principio fundamental.
Y otros dos principios que rigen la Constitución son el trabajo y la solidaridad. El respeto a nuestro trabajo, la responsabilidad de nuestro trabajo y, mis queridos profesores, la solidaridad como principio no solo constitucional en Colombia, sino como principio universal. Es la causa de muchas bendiciones y beneficios. Cuando trabajamos en solidaridad con el que tiene de pronto menos capacidades que nosotros, llámese un compañero, mucho más los estudiantes, es tan lindo regalar de lo que uno tiene para llenar lo que le falta al otro y yo recibir del otro la solidaridad en lo que yo tengo deficiencias. Eso es hermandad. En las instituciones educativas, lastimosamente, se ha perdido un poco el trabajo en solidaridad. A veces lo hacemos tristemente en egoísmo, en cómo puedo de pronto a veces acusar al otro. No, tenemos que ayudarnos entre todos a que los vacíos de cada uno, de pronto la falta de cumplimiento de deberes de algunos, hacerlos caer en cuenta que se está equivocando, que no está cumpliendo con sus deberes, que mire que pilas, que cambie esta con cariño, pero ayudémonos entre todos. Entonces, el artículo primero de la Constitución, que es el marco general de toda la Constitución y de todas las leyes y normas. Entonces, la democracia, ¿sí? El derecho de en comunidad participar y acceder a los distintos organismos para el caso de la comunidad educativa, ¿sí? El pluralismo, todos somos diferentes, no podemos encasillar a nadie a nuestra manera de pensar. Tenemos derecho a participar, nadie nos puede excluir, ¿sí? Tenemos ese derecho, ni excluir a nadie. El respeto a la dignidad humana, que es para mí la línea principal de la Constitución. No, profesores, no nos dejemos vulnerar nuestra dignidad, que nadie, no podemos admitir un ultraje de nadie. Ahorita vamos a ver otros derechos que vienen a reforzar esto, ¿sí? Y la participación en una comunidad educativa. La solidaridad y uno que termina, oiga, que a veces no le ponemos cuidado, la prevalencia del interés general, profesores, la prevalencia del interés general. Entonces, como maestros, como directivos, a veces no podemos obtener lo que nosotros particularmente quisiéramos. ¿Pero a qué nos sujetamos? Al interés general, es a lo que la mayoría esté de acuerdo. Tenemos que sujetarnos al interés general. Y para el caso de la escuela, hay un interés superior, que son los estudiantes. Ellos tienen el interés superior. Nosotros hemos escogido la misión más difícil, pero la más hermosa, la más valiosa. Cuando ustedes lleguen ya a su edad de pensionarse, que le parece a uno que nunca es, pero mire, yo ya estoy es que de salida, uno puede hacer una autoevaluación y uno ve que cada año uno va evaluando en qué me equivoqué este año, qué no me funcionó, qué fallas tuve, en qué debo mejorar. Entonces, cuando ustedes ya tengan 5, 10 años, 15, 20, 25, son unos maestros integrales, ejemplares, pero entre nosotros más asumamos lo que dice la Constitución, además lo que dice también la moral, ¿no? La moral que es nuestra conciencia del deber ser. Pues así no tengamos unos salarios como debiera ser,
vamos a ser más felices por todos los aportes que hacemos en nuestra comunidad educativa. Y el otro grueso de la Constitución está en el artículo segundo. El artículo segundo, ¿qué contiene? Contiene los fines esenciales del Estado. Los fines. ¿Cuáles son los fines del Estado colombiano? Y recordemos que yo en la escuela soy Estado. Los servidores públicos, educadores y directivos docentes somos el Estado en la escuela. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar en los fines esenciales del Estado de este artículo segundo? La efectividad de los derechos. Tenemos que garantizar que estos derechos de la Constitución no se queden ahí en letra muerta, sino que en la escuela se visibilicen y que a nosotros también se nos hagan efectivos los derechos. No los negociemos, no negociemos con los derechos, no cedamos derechos por unas horas extras, ¿sí? Porque nos esclavizan. No podemos ese tipo de negociación. Entonces, el artículo 2, fin del Estado, la efectividad de los derechos, la garantía. El Estado tiene que garantizar la efectividad de los derechos. La escuela, que es Estado, tiene que garantizar los derechos de todos los miembros, ¿sí? Tenemos que garantizar los derechos de los niños y adolescentes y todos garantizar los derechos de los maestros, los derechos de los directivos, los derechos de los padres de familia. Pero hay una parte que dice que se debe garantizar, oiga, la participación de las personas en las situaciones que les afectan. Ojo con eso. La escuela debe garantizar a todos sus miembros la participación, ¿sí?, en las decisiones que nos afectan. Entonces, allá nadie toma decisiones por nadie, para los otros. No. Por eso el proyecto educativo institucional, por eso el manual de convivencia, si no se construye con la participación de todos, la jurisprudencia lo considera ilegal. Y eso sí que ha habido, no ustedes, desde cuando empezó el proyecto educativo institucional, ¿sí? Imagínense, desde la Ley General de Educación, y se empezaron a comprar PEIs, en vez de construirlo desde su realidad, desde su entorno. Y lo mismo con los manuales de convivencia, que son la carta de navegación, ¿sí?, para garantizar la convivencia. Entonces, alguien nos puede decir, oiga, ese manual de convivencia nos está afectando porque ahí hay normas que están contrarias a la Constitución. Entonces, no nos tuvieron en cuenta, no nos dieron la participación. Entonces, no podemos excluir. Vea, ahí en ese fines del Estado se evidencia uno de los principios del artículo primero. Otro fin del Estado, imparagitable, garantizar la convivencia pacífica. Es que no es si queremos. El rector, que es el motor y representante legal de una institución, en cabeza de él está que se dé garantía a la convivencia pacífica. Y a veces uno ve rectores que le huyen a los conflictos que se presentan por convivencia. Le huyen. Yo no voy por allá, vaya la coordinadora, vaya la psicoorientadora. No, él es el que más tiene que decir, bueno, ¿qué pasa aquí? Venga, hablemos, dialoguemos, conciliemos. Tiene que existir la convivencia pacífica y vemos que cada día más se generaliza el acoso laboral, que puede ser generalmente
es del poder dominante hacia el subalterno, pero también hay casos que el subordinado también puede acosar al superior o acosarnos entre pares. Y entonces se vuelve la escuela un campo de guerra. No puede existir esa clase de convivencia en las instituciones educativas. Busquemos la solución de los conflictos. Por eso digo la solidaridad entre los que son más pacíficos y los que seamos más voladitos, ayudarnos a que haya como un término medio donde podamos los conflictos solucionarlos lo más pronto posible y que no lleguemos a las instancias del acoso escolar, de la Procuraduría, de la Fiscalía, etcétera. Entonces, la convivencia pacífica tiene que ser garantía en la escuela y la vigencia de un orden justo, justo, porque lo injusto va contra la dignidad humana. Entonces, para mí, esos dos artículos son la llave de la construcción integral de lo que en nuestras manos está, que es la construcción de ciudadanía, de nosotros vivir felices en la escuela, que nuestro sitio de trabajo diga uno es que yo ya no quiero volver allá. Y muchos nos toca ir al médico, a psiquiatría y iniciar unos procesos tristes. Ojalá que ustedes, los que están empezando esta carrera, en sus instituciones sean los motores de conciliación, de convivencia, para así también poder dar ejemplo a los niños y poderles ayudar a solucionar los conflictos que se presentan naturalmente por la condición humana en el aula, en el deporte, y por eso se requieren unos manuales de convivencia, porque ahí se marca las normas para convivir en la escuela, unas normas no inquisidoras, no de ya se le cancela la matrícula, no, que no tengamos que llegar a esa sanción, sino que podamos, ¿verdad?, construir ciudadanía desde los niños de preescolar hasta los de 11. Y si hacemos los procesos democráticos, libres, la participación, respetamos las diferencias, ustedes, profesores, van a contribuir a una mejor Colombia. Yo tengo mucha fe en ustedes, sinceramente. Y yo, mire, me comprometo, si ustedes así lo desean, un sábado al mes, en la jornada de la mañana, a hacer Zoom o reuniones virtuales para que ahondemos en determinadas normas, para poder nosotros así fortalecernos desde el principio. Porque a veces los maestros que ya llevamos muchos años, como que no lo vemos necesario. Y sí que es indispensable. Bueno, ese es el marco principal. Ahora me voy a otro artículo de la Constitución que nos toca a los maestros y a los directivos docentes y que a veces decimos, ¿y por qué a nosotros? Y es que a nosotros sí nos persiguen, porque es que nosotros tenemos una investidura enorme. Nosotros somos el modelo para la sociedad allá en la comunidad educativa. Todos nos miran, padres de familia, estudiantes, todo el que llega a la institución está mirando nuestras acciones. Entonces, no lo tomemos como que es que nos están fichando, no, es que nosotros somos el modelo, nosotros somos los intelectuales, nosotros somos los profesionales, ¿sí? Entonces, cuando alguien sabe más, de él se espera más. ¿Y qué dice el artículo 6? Dice que los particulares son responsables si infringen la Constitución y las leyes, si no las cumplen. Son responsables por no cumplir lo que diga la Constitución y las leyes.
pero los servidores públicos, nosotros los maestros, y a nosotros sí que más por la calidad y la especificidad de nuestra labor, que es educar, es orientar las generaciones, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos como servidores públicos, fuera de tener que cumplir la ley, sancionarnos si no cumplimos la ley, también si la omitimos. Entonces yo me hago la loca, entonces yo digo, no hago el debido proceso en un conflicto que hay de convivencia, donde llegó la queja de un padre de familia a un maestro, y ni siquiera le doy a conocer al maestro de qué es que lo acusan, imagínense. Primera violación, está omitiendo la autoridad que haga eso, llámese rector, coordinador. Si omite darle a conocer al maestro, profesor, mire, a veces les dicen, por ahí llega una cosa suya, dice que esto y esto, y ni siquiera se la muestran. Lo llevan al comité de convivencia escolar a ciegas, violan el debido proceso y no admitan eso. El primer derecho que tiene un acusado es de conocer de qué se lo acusa, ¿sí? Entonces, por omisión. Doy ejemplos porque la vida nos ha enseñado. Un rector, salieron los maestros provisionales, se fueron por el nombramiento de ustedes. Oiga, ¿y cómo es posible que en julio el maestro provisional que salió a la pata del rector, perdóneme que yo hablo así, en plastilina, rogándole que le dé el paz y salvo para él pedir sus cesantías definitivas? No, a mí me llegan esas quejas y de una vez les digo, no, me le escribe ya al correo, nada de llamarlo por teléfono, no, escríbale al correo, solicito mi paz y salvo por escrito para ejecutarlo si en 15 días no se lo da, porque le ha tomado el pelo. Ah, no, cuando por ahí le dijeron, uy, la profesora, imagine que la profesora Marlene Pinto estaba brava y los profesores le contaron a él, pero de chisme en el buen sentido, como quien dice, pilas. Al otro día le dio el paz y salvo. No, eso no, que actúe la ley y el sindicato no es lo adecuado. Es el deber ser, de darle su derecho, de no seguirlo humillando. No admitan abusos. Cumplamos con nuestro deber, pero no cedamos en nuestros derechos y en el respeto a la dignidad humana. Por escrito, por escrito. Que la secretaria no me lo recibió, pues se lo mando por el correo institucional. Entonces, por omisión y por extralimitación de funciones. ¿Sí? Entonces, a veces, por decir algo, me la doy de médico. Entonces, quiero que usted no se incapacite, deje tanta incapacitadera, deje de enfermarse tanto, así no nos sirve aquí en el colegio. Es ese atrevimiento, ese abuso. A él no le corresponde esa función de juzgar si me incapacito o no. Esa la tiene el médico. Para dar un ejemplo de extralimitación de funciones. Entonces, ahora, cuando nosotros nos extralimitamos con los estudiantes, ¿sí? Ese sí, ahorita que llegue el artículo 44 lo voy a desmenuzar bien. Sí. Bueno, otro importantísimo, el derecho a la vida, lo toco porque ahí está el derecho a la salud. Entonces, tienen que garantizarme una salud oportuna, una convivencia pacífica para que mi salud emocional no trastorne mi vida, porque se me trastorna la vida y se me viola mi trabajo en condiciones dignas y se me viola la convivencia pacífica de la que habla el artículo 2. Entonces, por eso traje el derecho a la vida digna. Y yo en el mismo sentido debo respetarle a mis estudiantes.
no pecar ni por omisión, ni por extralimitación, ni incumplir las normas que ya están escritas. Y las constituciones, mire, de las constitucionales salen todas las leyes. Entonces, quien aplica los principios constitucionales no tiene ningún problema con las leyes. Por eso, a nosotros nos andan más duro en las sanciones, la Procuraduría, inclusive la Fiscalía, cuando se trata de cosas, de delitos no solamente sexuales, de cualquier tipo de delito. La injuria es un delito, ¿sí? A veces nos metemos en el derecho, en la vida privada de nuestros estudiantes, de los padres de los estudiantes. A veces se meten en la vida privada de nosotros los maestros. Eso no se negocia. No se negocia la vida privada, el derecho al buen nombre. No se lo dejen pisotear de nadie, ni ustedes incurran. Ah, no, es que yo escuché. No, por yo escuchar no me voy a librar. Si alguien me coloca una queja por injuria, por el derecho al buen nombre. La injuria se da sobre todo cuando hay chisme. El chisme es mentira, es comentario y ese comentario se va regando y le dañamos el buen nombre a un compañero o a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa. Entonces, que nos respeten nuestro derecho a la intimidad, que es otro artículo constitucional, el artículo 15 del derecho al buen nombre, a mi privacidad, a que me respeten a mi familia, ¿sí? Que no me la estén sacando por ahí a bailar, es sagrado. Y lo mismo nosotros sí que más para los estudiantes, para los padres de familia. Nosotros, como maestros, constructores de cultura, de conocimiento, de sociedad, yo les aconsejo donar un poco de sí en el sentido de comprender un poquito a los padres de familia. Ellos son muchos ignorantes, viven en unas condiciones allá de su entorno social. Ustedes saben lo fracturada que está la familia, en su mayoría padre o madre, cabeza de familia, fuera de las condiciones socioeconómicas, etcétera. Eso trastornan a cualquiera. Entonces nosotros tenemos una labor muy, mejor dicho, del divino maestro, sinceramente, en tratar de apaciguar. Si un padre está, no, escúcheme, ya si no me quiere escuchar y me va a maltratar, entonces tampoco lo puedo atender así. Yo lo quería atender, señor padre de familia, pero en ese tono no, pero no nos alteremos nosotros. Digámosle, no, no puedo escucharlo así. Venga otro día, discúlpeme, lo tengo que dejar porque me está irrespetando, pero tratar de calmar y de nosotros no exaltarnos, ¿sí? Para poder nosotros hacerlo ver y comprender que de pronto está equivocado o que está mal informado. Hay unos procesos disciplinarios, tantos procesos disciplinarios, a veces tan injustos, y el maestro sale avante, el maestro sale libre, se archiva su proceso, pero toda la situación de tristeza, de rabia, de inconformidad, de la injusticia que se cometió, eso trastorna, desestabiliza a cualquiera. Entonces, cuando nos quitan la paz, el derecho a nosotros, a nuestra dignidad, y a veces, mis queridos compañeros, hay maestros que asusan al padre de familia para que le pongan una queja disciplinaria al compañero. Le dan cuerda, le dan el correo. O a veces los rectores, en vez de decirle, oiga, ya habló con el profesor, primero hable con el profesor, dialogue. No, tráigamelo por escrito y lleve eso a la personería. Yo conozco municipios enteros que son así, donde les dicen, póngale queja en la personería y la personería enseguida va para proceso disciplinario. La solidaridad, el principio de la solidaridad del que les hablaba.
¿sí? El debido proceso. Ese no es el debido proceso del que habla el artículo 29 de la Constitución, que nosotros, como servidores públicos, sí que lo debemos cumplir y hacerlo cumplir para nosotros, ¿sí? Entonces, no por rumores, actuemos. Hay que escuchar las partes, hay que escuchar al niño con el padre de familia, ¿sí? Que el padre de familia y el rector escuchen al maestro, todos escucharnos, es decir, rendir nuestra versión de los hechos, no queden por sentado que la queja ya es realidad. Y generalmente en los comités de convivencia escolar, la experiencia que yo tengo es que los directivos, algunos, pero bastanticos, se ladean, son imparciales y se van de plano, de frente, en esos comités de convivencia escolar en contra del maestro, en contra del maestro. No le dan garantía de imparcialidad. Ahí están violando el debido proceso. Esas actas del comité de convivencia escolar, cuando no garantizan la imparcialidad, son nulas. Yo he orientado mucho. En Sabana hubo un caso gravísimo con una profesora, gravísimo, de hasta inventar en las actas, o sea, lo que no se había tratado allá, o sea, una cosa terrible, o sea, unos delitos, esos son delitos, ¿sí? Nosotros, profesores, debemos cumplir el debido proceso en todas las actuaciones con nuestros estudiantes, ¿sí? Tenemos que escucharle su versión, presumir la buena fe, así como a nosotros nos la deben presumir. Escucharle, dejar que tenga quien dé testimonio de que lo que él dice es así. Si tiene pruebas, presentarlas. No podemos violar el debido proceso. A veces somos injustos y violamos el debido proceso. Por decir algo, un estudiante se enfermó y no pudo presentar las evaluaciones a tiempo. Y si él estaba en esa condición de enfermedad, inclusive a veces demostrada con incapacidad, yo tengo que darle la oportunidad de que él presente lo que dejó de presentar en un tiempo prudente. Nosotros tenemos que ser garantistas de los derechos de ellos y a nosotros también nos deben respetar el debido proceso. Cuando ustedes tengan situaciones donde se consideren que los están maltratando, que están violando el debido proceso, que los están intimidando por su evaluación de periodo de prueba, que no, eso yo en muchos, dicen rectores, no, yo en otras partes he puesto de 70, 60. ¿Eso qué insinúa? ¿Que entonces a mí me va a poner lo que le da la gana? No, por eso seamos cuidadosos, mis chinitos, con las evidencias. Escriban, registren de toda actuación que yo considere irrespetuosa a mi dignidad y a mi trabajo en condiciones dignas, regístrela. El día tal, a la hora tal, estando en tal parte. Porque el que pega primero pega dos veces. ¿Sí? Cuando soy discriminado o cuando me someto a dar todos mis derechos con tal de que me den unas horas extras. Eso es gravísimo, eso va contra la ética y la moral. No se dejen condicionar en sus derechos. El sindicato, estamos prestos a defenderlos. Nosotros tenemos ahí un abogado también cuando son procesos disciplinarios, Reinaldo Gómez, que él tiene mucha experiencia y es bueno, es muy bueno.
Es más bueno por el aprendizaje de la experiencia que ni muchas veces por lo que uno lee y estudia en la universidad. Uno se hace profesionales con la experiencia. Lo mismo los maestros. En la universidad aprendemos las bases, pero la universidad de la práctica de la vida es la que nos enriquece, nos hace más fuertes. Bueno, hay un artículo que les quiero referir para que no caigan en ese error. Me paso varios, el libre desarrollo de la personalidad y no sé, busquemos otra fecha para mirar todo eso del libre desarrollo de la personalidad. Es importantísimo en la escuela, pero hay uno que a veces nosotros fallamos, que es el del artículo 68. El artículo 68 de la Constitución es el origen de la Ley General de Educación, porque el artículo 68 de la Constitución habla de la participación de los miembros de la comunidad educativa en la dirección del establecimiento. Entonces, de ahí es que sale el gobierno escolar, los manuales de convivencia, ¿sí? De ese artículo 68. Todos los miembros de la comunidad dirigen la institución y para eso la ley ha establecido unos procesos de representación, ¿sí? Entonces, es la elección que hablábamos del Consejo de Padres, los representantes de los diferentes grupos, del Consejo de Estudiantes, el personero, que es una elección diferente al representante de los estudiantes. En las instituciones a veces cometen el error de que solo existe el personero y el pobre representante de los estudiantes vale 5. No, el representante de los estudiantes es el que representa a la institución en todas las instancias. Él representa a los estudiantes. Si van a la Secretaría de Educación, el representante de los estudiantes es el estudiante que legalmente lleva la vocería del estudiantado, ¿sí? El consejo académico, por favor, el consejo académico tiene un valor de poder que yo he visto muy pocos colegios donde el consejo académico sea respetado y se haga respetar. El consejo académico es el responsable de proyectar las modificaciones del plan de estudios, ¿sí? Él es un órgano asesor del consejo directivo en lo académico. Y oiga, y se dejan pisotear. Entonces, un rector cambia el plan de estudios porque le dio la gana, él no tiene esa potestad. Él sí preside el consejo académico porque el rector preside todos los órganos. Él preside todos los órganos del gobierno escolar, pero él no decide. Preside es distinto a decide. Opinamos, participamos y decidimos entre todos. Además, que ese artículo 68 de la Constitución, donde está la participación y direccionamiento de todos los componentes de la comunidad, dice que los padres, oigan, los padres eligen la educación que quieren para sus hijos. Los padres eligen la educación que quieren para sus hijos. ¿Qué significa eso? Que el colegio es comercial o el colegio es agropecuario o el colegio es técnico, si los padres así lo deciden. Nadie más le decide. Entonces hay señores rectores y hasta profesores que le cambian el énfasis y la modalidad al colegio. Y entonces hacen unas votaciones ahí irregulares y amarradas y amañadas. Y oiga, si son los padres de familia los que tienen que ir, no, aquí nosotros queremos aquí la modalidad es agropecuaria, por esto y por esto y por esto, o comercial o como se llame, son ellos los que deciden. ¿Sí? Otra parte fundamental del artículo 68, que a veces nos equivocamos muchísimo. Bueno, ya en eso hemos avanzado, pero nos equivocamos muchísimo. Está prohibido obligar a un estudiante
a recibir educación religiosa. No se asombren. Hay libertad de cultos, de creencias. Eso es un derecho fundamental. Entonces, como no se aprendió el rosario, entonces va a sacar menos en religión. Ojo con eso, mis queridos maestros. Jesucristo, para mí, dejó 2 mandamientos nomás, ¿sí? Y es hacer el bien a uno mismo y a los demás. Esa es la religión. Que yo tenga un credo, que yo voy a la iglesia que sea respetable en todos, pero no puedo obligar a alguien, a ningún estudiante, a recibir educación religiosa, ¿sí? Entonces, son derechos constitucionales. El artículo 44, Nelson me va avisando para cuando sean las preguntas y hablar de una ley que quiero hablar. El artículo 44, que es el derecho de los estudiantes, de los niños y los jóvenes, en general, bueno, a la vida, a la educación, a no ser separado de sus padres, a tener alimentación, al cuidado de su salud. Pero en la escuela hay unos verbos que los anoté por aquí, que son imparagitables. Dice que la familia, la sociedad y el Estado es la escuela. En la comunidad educativa, el Estado es la escuela. Miren los verbos. Debemos asistir, proteger y garantizar todos los derechos de los menores de edad y garantizar que esos derechos sean efectivos, que tengan un desarrollo armónico integral. Entonces, cuando a mí me echan ese cuento del desarrollo armónico integral, de que sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás, de proteger, asistir a los niños, garantizarles, protegerlos para que tengan un desarrollo armónico, eso es decirle mucho a un maestro. Imagínese semejante compromiso tan berraco. ¿Eso cómo se come? Entonces, a veces no le respetamos el derecho a la libertad de expresión, ¿sí? De opinar, de pronto de manera respetuosa, de criticarme, de contradecirme, de decirme, profe, pero es que yo lo sé hacer de otro modo. Ahora aceptamos. Antes los maestros antiguos no aceptábamos esa vaina. Si yo decía que 2 más 2 más 2 es 6, es como yo dije. Pero si él me dice, bueno, y si yo digo que 2 más 2 más 2 es 6 es lo mismo que 2 por 3 es 6, entonces no lo admitía, sino hasta cuando yo llegara a ese tema. Y hay chinos que le ganan a uno. Yo tuve un estudiante en el Centro Piloto Simón Bolívar como profesora yo de español, que yo me sentía corchada porque ese chino se leía todos los libros, obras literarias. No, yo era una de preescolar para él y me tocaba reconocerle, ¿sí? Y admirarlo y felicitarlo. Entonces, excelente que tenga uno estudiantes así. No discriminar, hagamos un esfuerzo. Tenemos que ser por obligación imparciales con nuestros estudiantes. Que este es el que más juicioso, el que sabe más, el que cumple más. A mí me toca fijarme más, es allá en el despistado, el que se hace al rincón, el que no le gusta participar. Cuestionarme, ¿por qué ese no participa?
¿Por qué ese nunca trae tareas? ¿Por qué no le gusta socializar con nadie? Esos niños, generalmente, los que se arrinconan, los que no opinan, los que se callan y los agresivos, generalmente tienen problemas de violación. Muchísimos casos de niños que uno los ve allá callados, sin participar. Entonces nosotros, bueno, como no participó, tenga uno. Tenemos que ser muy sabios en eso. Escuchar. Los que son profesores de bachillerato. A veces los estudiantes ven en el maestro al único amigo que tienen, porque en la casa las relaciones destrozadas. Y él, cuando ve un maestro que lo escucha, que le puede decir, profe, es que me pasa esto, es que estoy aburrido, yo no quiero estudiar más o me provoca tal cosa. Ese maestro que le da la mano, mire, ese maestro es la salvación de ese niño y no lo olvidará jamás. Entonces, al que veamos más allá, arrinconado, desvalido, o a veces el más jodón, eso no es gratuito, ese no es gratuito. Entonces, démosle la mano, nosotros tenemos la labor de Jesucristo en la escuela y verá que sí, mejor dicho, yo digo, los maestros tenemos la salvación ganada, si existe salvación, si existe cielo, un maestro responsable, respetuoso, solidario, tiene el cielo ganado. Por lo menos puede dormir tranquilo y decir, oiga, vea, yo escuché ese chinito y mire con lo que me salió. Una vez pasó en una vereda de Río Negro y maestros que conocemos y son unos de Piedecuesta, otro de Girón, de ese caso. Y había una niña de como de 7 añitos, 8, y venía de la vereda y esto llegaba esa niña había sido abandonada de sus padres, vivía con la abuela y unos tíos. Y entonces se la había llevado el bienestar familiar cuando los padres la abandonaron, pero luego le dieron la patria potestad a la abuelita. Eh, y la niña empezó a llegar tarde a la escuela, de la vereda a la escuela y llegaba muy tarde. Entonces el profesor por tomarle, no se lo dijo a veces uno no regaña a los niños y no les dice chanzas y les dice cosas como para que pellizquen. Y le dijo, bueno, ¿usted por qué diario está llegando tarde? Me va a tocar reportar al bienestar familiar para que vuelvan y se la lleven. La chinita se quedó de última ese día en la clase y le dijo, profesor, usted me dijo que me iba a llevar otra vez si yo llegaba tarde al bienestar familiar. Profesor, yo quiero que el bienestar me lleve, yo me quiero ir para el bienestar, yo no quiero seguir con mi abuela y mis tíos. Y el profesor empezó a indagar. Y oh, sorpresa, los tíos la violaban. La profesora que tuve me lo contó a mí y yo le dije que teníamos que denunciar. Ella nos tocó traernos de allá porque obvio a los tipos los apresaron y ellos la amenazaron de muerte y todo. Fíjese, el deber de una maestra salvó a esa niña de seguir en esa situación, ¿sí? Y es un deber. Ay, pero ¿qué tal que a mí me amenacen? Es un riesgo de nosotros los servidores públicos, pero tenemos que ser garantes de los derechos de los niños. Quiero cerrar esta parte del artículo 44 de la Constitución, que de ahí se origina la ley 1098 del 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, ¿sí? Es una ley de alta jerarquía y tenemos, no son sino 5 artículos, 42, 42 son 4, 42, 43, 44 y 45, los que corresponden a las instituciones educativas. Un día, cuando quieran, los analizamos, los miramos, porque ahí tenemos muchos deberes y obligaciones, ¿sí? Que cumplir. Y son cosas que decimos, no, pero yo no me meto en la vida mejor no me meto en la vida privada del niño. No, los niños sí nos toca protegerlos de cualquier forma de maltrato, de abandono,
cualquier situación que veamos de cambio de actitud en un niño, nos toca hacer seguimiento. ¿Qué le estará pasando a este niño? ¿Sí? Entonces, quería decirles, queridos profesores, lo mucho que el sindicato los queremos. Sabemos que todos tienen que pasar el periodo de prueba porque nadie puede perder el periodo de prueba y que nadie nos los intimide. Por favor, denunciemos al superior que nos esté intimidando. No nos dé miedo. Metámosle la queja, porque eso es un factor que nos sirve a nosotros antes de protección, porque yo denuncio antes de, no esperar para que me califique. Así es que él me dijo que me iba a poner eso, ya para qué carajos. Pues sí, interpongo el recurso y todo, pero debo denunciar primero. No tiene por qué intimidarme y cumplamos con el deber. Bueno, luego hablaremos de otras normas, de decreto 1850. Bueno, lo que ustedes escojan, yo quiero regalarles, ¿verdad? A ustedes, la nueva generación, si ustedes así lo consideran, un sábado al mes y hablemos de como la sala de Laura, hablamos de todo, de Profe, sería inquietudes. espectacular. Sí, entonces sí, profesores, ustedes Profe tienen Marlene, la mejor perdón. misión. Profes, en el chat les dejamos el link de asistencia para que por favor lo diligencien o bajar Y a anclarlo. podemos hacer grupos de WhatsApp por municipios y así serían reuniones más, ya más esto personal, como más, sí, que no quede tan amplio. Yo eso se lo ofrecí hace como la otra vez que fui directiva, imagínense, se lo ofrecí a mis maestros y no me buscaron. Entonces uno dice, pues lo buscan a uno cuando el chicharrón ya está, ¿no? Pero es que debemos formarnos, ustedes que empiezan, debemos apropiarnos de esos derechos y de los deberes para no embarrarla por omisión, por extralimitación de funciones, por incumplir la ley, ni que a nosotros tampoco nadie nos humille, ni nos sabotee, ni nos pisotee. ¿Sí? Y así, hacer muy correctos en el cumplimiento de su deber, muy responsables, hacer la labor con amor. Ustedes entreguen con amor cada clase, que el de arriba es el que les va a reconocer. Bueno, habrá padres de familia que les reconozcan, pero otros no, pero el de arriba sí. Y todo el bien que ustedes hagan en un estudiante, de comprenderlo, de escucharlo, mire, van a salvar a un niño o a un adolescente. No miremos en los estudiantes las apariencias, que ese es el libre desarrollo de la personalidad muchas veces. Entonces me llegó, hay una queja ahorita de un colegio del Socorro, donde obligan a que el niño se mande peluquear. Eso está mandado a recoger. Eso desde el 91 no nos metamos en esos líos, porque perdemos. Le tocó al personero tutelar al colegio y obvio que iba a ganar. ¿Acaso porque yo tenga el pelo negro teñido de amarillo, de morado, es lo que me hace a mi persona? No, no es la apariencia. Los manuales de convivencia en cuestión de presentación dicen es que debe uno presentarse con las normas de higiene, aseados. ¿Sí? Que yo sea saludable, que me presente, no hay todo el pelo lleno de mugre y no, pero no es más lo que se puede exigir. Es una presentación aseada, con higiene. No si se echó crema, esa laca de gorila y que se hacían los cachos. Yo me acuerdo cuando trabajé en el centro piloto, estaba de moda el gorila y ellos se hacían picos y todo eso. Yo era directora de 10 y en otro año de 11. Y los profesores, las profesoras de la primera y segunda hora les quitaban las manillas, y yo era la directora de grupo y cuando yo llegaba a mi clase de español, pues le entregaba todo a los chinos. ¿Acaso cargar una manilla lo hace a uno mejor o menor persona? No, es como sean ellos, cultos, obedientes, respetuosos, solidarios.
que sepan aceptar cuando se gane o se pierde en el juego, todas esas normas de convivencia y de comportamiento, pero no califiquemos a un estudiante por las apariencias. Mis queridos amigos, los quiero mucho. En nombre del CES, estoy para servirles ahí mientras Dios me da el tiempo de ya salir en retirada. Muchas gracias.